Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. En esta ocasión les voy a compartir el tema de la justificación por la fe. La primera pregunta es, ¿qué es la justificación por la fe? Escuchemos la siguiente gema. Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador, porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversias, y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Romanos 3:24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Es un don que Dios nos da gratuitamente cuando lo aceptamos y creemos en Jesús. La siguiente pregunta es, ¿cómo recibimos la justificación por la fe? Hijas de Dios, en la página 195, párrafo 3, dice, Cristo murió una muerte vergonzosa para traernos a Dios, y cuando el alma se convence que Cristo puede salvar hasta lo sumo a los que por fe se allegan a Él, cuando se entrega a Él como un Salvador suficiente, cuando se aferra a las promesas y cree plenamente en Jesús, Dios lo declara uno con Cristo. Romanos 5, 1 y 2 dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos la justificación por la fe? Aferrándonos a sus promesas y entregándonos completamente a Él. La justificación por la fe se divide en dos partes, justicia impartida y justicia imputada. La justicia impartida es la santificación de todos los días y la justificación imputada es cuando aceptamos a Jesús y recibimos el perdón de nuestros pecados, que es cuando nos bautizamos. La siguiente pregunta es, ¿qué es la santificación? Escuchemos la siguiente gema. Cuando el corazón es limpiado de pecado, Cristo es entronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas terrenales. La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. La obra de santificación prosigue en el alma. Desaparece la justicia propia, surge el nuevo hombre, quien es creado según Cristo en justicia y verdadera santidad. Romanos 6:22 dice, pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué es la santificación? Es cuando dejamos que Cristo nos limpie y que more en nosotros. Justificación y perdón. Escuchemos la siguiente gema. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. De esa manera, el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Entonces aquí dice que mediante la fe, Cristo nos puede cubrir con sus hermosas vestiduras de justicia y nos puede hacer un hijo suyo. Justificación y condenación. Fe y obras en el capítulo 15 dice, la justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos. Él perdona transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna. Romanos 4, 7 y 8 dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Muchos malinterpretan este versículo y piensan que como Jesús ya murió, pues ya pueden hacer lo que quieran. Pero no, estos son solamente los que se arrepienten y se apartan de sus pecados. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. Escuchemos la siguiente gema. La justificación propia es el peligro de esta era, puesto que separa al alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación viene por medio de Cristo. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han creado un patrón por el cual miden el carácter. Ven a través de un vidrio oscuramente y prestan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación
estimulando así el egoísmo, el orgullo y la justificación propia. La doctrina de la santificación, que tal y como muchos la presentan, está llena de engaño, porque es halagadora del corazón humano, pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, puesto que la fe sin las obras es muerta. Gálatas 2:16 dice: Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Ahí ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y nos va a guiar por el camino que debemos andar. Pero no pensemos que Dios lo va a hacer todo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también. El esfuerzo humano más divino. Notas biográficas en la página 354 dice: Se me mostró que las insensateces de Israel en los días de Samuel serán repetidas entre el pueblo de Dios de hoy, a menos que haya mayor humildad, menor confianza en el yo y más confianza en el Señor Dios de Israel, el gobernante del pueblo. Es solamente cuando el poder divino se combina con el esfuerzo humano cuando la obra soportará la prueba. Cuando los hombres no se fíen más de los hombres o en su propio juicio, sino que hagan de Dios su confianza, esto se manifestará en todos los casos en una mansedumbre de espíritu, en hablar menos y orar más, en ejercer el cuidado necesario en los planes y movimientos. Tales hombres revelarán el hecho de que su dependencia de Dios y que tienen la mente de Cristo. Es solamente cuando el poder divino y el esfuerzo humano se juntan que puede continuar la obra. Dios no va a hacer su parte si nosotros no hacemos la nuestra. Y recordemos, Dios nunca va a hacer por nosotros algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. ¿Y cómo podemos entender mejor la justificación por la fe? Pongamos un ejemplo. Digamos que alguien nos da un cheque, pues es nuestro deber ir al banco y cobrar el cheque para que nos den el efectivo. Tampoco pensemos que como el que nos dio el cheque, también va a ir al banco y nos va a traer solo el dinero. Ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque recordemos que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:18 dice: Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como pudimos repasar en los versículos y en las gemas, tenemos que permitir al Espíritu Santo, ya que somos justificados, que trabaje en nosotros para hacer las obras de Cristo.